Padre, te damos gracias por tu presencia y tu promesa que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Amén. Y hoy nos reunimos en el día del Señor, compartiendo tu palabra, escuchando, recibiendo tu palabra como lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda. Una buena semilla sembrada en un buen corazón da un buen fruto y cosechas gloriosas. Como espada de doble filo, tú penetras y operas dentro de nosotros para rectificar conceptos y principios torcidos. Y ahí tú estableces tu palabra, que es pan de vida, que nutre nuestro espíritu. Perdónanos nuestros pecados. Hoy celebramos a Cristo Jesús en este lugar. Pedimos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos haga entender y nos dé entendimiento para poder vivir conforme tu palabra y llenar la tierra de tu gloria. Bendícenos, oh Dios, guárdanos. Pon un cerco de espino alrededor de nosotros, cúbrenos con la sangre de Cristo. Que ninguna arma forjada contra tu pueblo prospere, Señor. Te damos gracias por tus ángeles que encampan alrededor de aquellos que te temen, oh Dios. Sí, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para caminar en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El principio que tocamos hoy día, el Día de los Padres, hemos puesto como título Padre, Paternidad y Huellas. Y esta enseñanza o esta palabra es fundamental en poder convivir en la tierra en el término de nacer y morir, en esas dos etapas donde pasa de una generación a otra. El principio de ser papá fue diseñado, creado. Nosotros le decimos el orden divino de Dios para pasar bendición de generación en generación. De un papá al próximo papá, lo que se pasa es identidad. Sin un papá uno no tiene identidad. Pero si tienes papá, la identidad se marca claramente. Es uno de los dichos favoritos mío cuando me dicen, tú eres igualito a tu papá. Tú eres una copia. Te veo a ti, te veo a tu papá cuando tenía tu edad. A mí no me gusta tanto porque mi papá es calvo y ya yo sé dónde voy. Cuando me dicen, te parece a tu papá, ya yo digo, ay, se me va el pelo. Pero más que el pelo, el carácter, la actitud, la instrucción, los gestos, la modalidad. Todo esto se pasa por un papá. Cuando uno no tiene papá, se te rinde huérfano o pródigo o hasta bastardo, ilegítimo. Que tú no lleves la imagen de algo que Dios te da como regalo, que es un padre. Y un padre puede ser un padre biológico, puede ser un padre espiritual. Esta mañana estaba papi como papá biológico, está Richie como mi papá espiritual, y las modalidades y los comportamientos de Richie yo he aprendido. Muchas veces no conocemos nuestro abuelo, porque pocos conocimos nuestros papás y bisabuelos ni menos. Se supone que nosotros tengamos la historia de los hombres en nuestra familia que van mucho más atrás. Antes que nosotros naciéramos, hubiesen hombres en la tierra. Oh, tú no conociste el viejo Molina. El viejo del viejo Molina. El abuelo del viejo de Molina. Esa gente, y todo tiene una historia. Pero tristemente el diablo se ha metido a robarnos los padres. Y ha habido gran tragedia y caos en la tierra. Porque se deja el nexos, la conexión, lo que conecta una generación de otra,
no son las universidades, no son el conocimiento, no es las riquezas y las fortunas, los tesoros. Lo que pasa de una generación de otra se llama papá. Y tener un entendimiento de esto te permite tener la identidad, que es la respuesta a quién soy o para qué estoy. Eso se llama legado. Identidad y legado se pasa por un papá. La otra cosa es el propósito. Antes solía un carpintero tener un hijo y el hijo era mejor carpintero que su papá. Y eso se llama Jesús. Era un carpintero por excelencia, porque siguió su papá, que era, este no es Jesús, el hijo del carpintero, dice la Biblia. Entonces hoy día, si el papá es carpintero, el hijo quiere ser plomero. Y yo digo que son los peores plomeros que existen, porque no quisieron honrar a sus padres. Pero estos son modelos que uno tiene que entender en el espíritu. En el formato del cielo es que si tú has visto al Hijo, tú has visto al Padre. Amén. Ese es el modelo bíblico. Y las personas que deciden romper con esa realidad y deshonrar a los padres, empieza algo bien loco en la tierra que se llama oscuridad. Los hijos rebeldes. Y algunas personas dicen, pero yo no fui un hijo rebelde y mi papá fue rebelde. Y yo digo, bueno, también se trata de que un papá rebelde no pasa la bendición. Un hijo rebelde no recibe la bendición. El último libro del Viejo Testamento es Malaquías 4:6 y mira lo que dice. Si el corazón del padre no vuelve a los hijos, volver el corazón de los padres hacia los hijos, y si el corazón de los hijos no se vuelve hacia el padre, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si tú quieres ver desplegar maldición, caos, confusión, oscuridad, es un hijo rebelde o un padre que abandona su familia. Y eso es la fórmula donde el diablo toma a ventaja. Porque se supone que un padre que cuida el corazón de sus hijos y un hijo cuyo corazón quiere honrar al padre, la tierra se llena de bendición y no maldición. Cuando yo veo a un hombre honrar a su padre, yo sé que este hombre está fomentando una comunidad que agrada al Dios de los cielos. La máxima potencia sobre la tierra es un hijo que honra a su papá. Amén. Que es uno de los 10 mandamientos. Antes de no matar, no robar, no llevarte la esposa de otro, el adulterio, en los 10 mandamientos Dios escribe, honra a tu padre y tu madre. Es un mandato número 5 en los 10 mandamientos, mucho antes de toda la confusión y caos sobre la tierra, del matar, del robar, del mentir, es honra a tu padre y tu madre. Cuando yo llego al camino del Señor, yo le digo a las personas, yo era un adolescente rebelde. Yo, desde los 10 añitos, 11, 12 años, yo veo en la casa mucho disturbio. Mi papá era un médico por excelencia, tenía una profesión linda que él amaba, tenía finanzas, pero no había Cristo. Y en nuestra casa no se enseñaba la Biblia. La Biblia era un adorno. Pero cuando yo a los 16 años abro la Biblia por primera vez en un intento de escuchar de Dios, nunca había leído la Biblia. Y yo abro la Biblia, hago así, abro la Biblia y boom, me cae Efesios 6. Ese es el primer día que yo leo la Biblia. Efesios 6, versículo 1. Usted diga lo que debe de ser. El primer mensaje que Dios me manda dice: hijos,
obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es cosa justa. Yo decía, wow, un libro tan grande, con tantas palabras, y a mí me cae cabezón. Tú no estás escuchando a tu papá. Porque en ese tiempo yo culpaba a mi papá de todos los males de la familia. Si hay enojo, si hay separación, si hay un divorcio, ellos estaban divorciándose. Yo estaba responsabilizando a mi papá como cabeza del hogar, diciendo todos estos problemas son causa tuya, por eso yo no te voy a escuchar más. Y me hice un rebelde perfecto. Papi decía, levántate, y yo decía, me voy a dormir. Y él decía, duerme, y yo decía, voy a estar levantado. Vamos a la playa, y no, me voy a quedar en casa. Vamos a la casa, no, yo voy a salir a la calle. Yo contradecía todo y era un rebelde perfecto a los 16 años. Hasta que llego a una iglesia cristiana, hasta que abro la Biblia y me topa este primer versículo. Hijos, alíñense con sus padres. Y yo estaba bravo, yo decía, ¿y por qué? Y entonces ahí en versículo 2 dice, honra a tu padre y tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y yo estaba bravo. ¿Qué promesa? ¿Y por qué tengo que escuchar? Yo voy a hacer algo diferente para no terminar en el mismo resultado. Era mi razonamiento. Como él estaba yendo mal, si yo lo contradizo me va a ir bien. Pero no, dice, honra a tu padre y tu madre. Primer mandamiento con promesa. Versículo 3. ¿Cuál es la promesa? Para que todo te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando celebramos a padres, de esto se trata. Que las cosas te salgan bien y que puedas disfrutar vida. Yo era tan rebelde que yo dije, ¿y qué si no lo hago? Yo en mi mente peleado conmigo mismo y con Dios. ¿Y qué si no lo hago? Entonces él me dijo, entonces cambia estas dos cosas al negativo. Y dice ahí que todo te vaya mal. Y tú vivas una vida corta sobre la tierra. Te vas a morir joven. Y yo dije, me convenciste. Porque yo quiero que me vaya bien y yo quiero vivir. Yo no quiero morir. Y eso fue el proceso que nos lleva a este día a entender todo lo que estamos hablando aquí. Al principio yo no lo conocía. Pero ahora 42 años, 16 y 42, 58. Ahorita en julio, 59. En vez de ser papá, ahora ya soy abuelo. Estoy viendo los hijos de mis hijos. El regalo más grande que yo le he dado a mis nietos, el carácter de mis hijos que han honrado a sus padres. Un modelo para que la bendición de Dios alcance a mis nietos. Porque eso está ahí. Cuando mi hijo tenía 8 añitos en esta iglesia, llegó un joven de 18. Nick tenía 8. Llegó un joven de 18 y le dijo, mira Nick, cuando tú tengas 18 años ya no vas a tener que escuchar más a tus padres. Luego en la noche yo estaba bañando a Nick, estaba preparándolo en su baño para acostar. Y le dice, papá, deja hacerte una pregunta. Tenía 8 añitos, bien chiquitito. ¿Qué pasó, Nick? ¿Es verdad que cuando tenga 18 años ya no te tengo que escuchar porque seré un adulto? Y yo decía, wow, ¿quién le puso esa semilla a mi hijo en el corazón? ¿Quién le sembró cizaña para que él pensara que a los 18 ya no necesita escuchar? Y yo lo único que hice fue esto. Yo dije, Nick, yo tengo 35, nunca se me olvida. Yo tengo 35 años y todavía escucho y honro a Papitín, tu abuelo. ¿Verdad? Es importante dejar un modelo a nuestros hijos. Y eso sanó el corazón de Nick. Ya él tiene 29, 30 años y él sigue escuchando a su papá. Él sigue honrando a su papá. Pero el diablo está haciendo todo lo posible para destruir este nexos. En esta generación, la palabra patriarchy, patriarcado, el diablo lo aborrece. Porque es el diseño de Dios para pasar bendición de una generación a otra. Como allá afuera cuando te dicen, no, yo no creo en el patriarcado. Y en muchos países hay un matriarcado. Quieren borrar la existencia de un padre. E imponen una mamá. Y eso rompe el paradigma de Dios y las escrituras. Aquí tengo
un estudio que hicieron. Este estudio dice generational blessings, las bendiciones que se pasan de generación en generación, y generational curses, las maldiciones que se pasan de una generación a otra. 2 individuos fueron estudiados, uno un misionero llamado Jonathan Edwards, el otro un criminal llamado Máximo Jukes, J-U-K-E-S. Ha sido utilizado durante generaciones este estudio para ilustrar el impacto de los valores, el carácter y las decisiones transmitidas de padre a hijos. Jonathan Edwards y su familia, reconocido predicador, un hombre que con profunda fe cristiana y disciplina espiritual, un compromiso a la familia, se casa con Sara, una mujer igualmente devota. Estudios históricos realizan sobre su descendencia. Este misionero estudiaron muchas generaciones después que él vivió. Y estos descendientes revelaron que a lo largo de varias generaciones surgen más de 100 abogados, decenas de jueces, numerosos profesores universitarios, presidentes de universidades, 100 ministros del evangelio, médicos, empresarios, legisladores, vicepresidentes, están entre sus descendientes. Este estudio mostraba que la bendición se pasa de generación en generación. Salmo 103, 17 dice: la misericordia de Dios pasa de generación en generación sobre los que le temen. Tu descendencia va a recibir lo que tú les pase a través de esta figura paterna. Proverbios 27, el justo camina en su integridad y sus hijos son dichosos después de él. Las generaciones de los justos causa generaciones poderosas. Salmo 112, versículo 1. Escuchen esto, esta fórmula que está en la Biblia. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita de gran manera. 2 figuras, temer a Dios y la palabra de Dios es su gozo, su alegría. Versículo 2 dice: causa que los descendientes sean poderosos sobre la tierra. La generación de los rectos será bendecida. Amén. Versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa, porque su justicia permanece para siempre. Cuando nosotros estábamos comenzando la familia, siendo latinos, muchos decían: ahí viene un desastre, como esperando cosas malas que iban a surgir. Y yo decía: no, la descendencia de lo justo es una bendición. Amén. Y nosotros, nuestros hijos que hemos criado, son una bendición no solamente para nuestra familia, para la iglesia, para la ciudad, para su profesión, para sus amistades, porque se conducen en el temor de Dios y la palabra de Dios es su guía, su guión. Este otro hombre que tenemos acá, que fue estudiado, no el misionero, sino un hombre que se destacó por su rebeldía, su criminalidad, su alcoholismo, su inmoralidad. Se llama Máximo Jukes. Aunque algunos datos originales han sido cuestionados, la historia continúa siendo utilizada como una ilustración del efecto destructivo de generaciones sin principios morales. Los informes describen entre sus descendientes criminales reincidentes, personas encarceladas, alcohólicos, prostitutas, dependientes de la asistencia pública,
individuos involucrados en actividades inmorales, alto nivel de pobreza y fracaso social. Estamos viendo que la prueba está en el estudio, que unos pasan bendición y otros pasan maldición. Amén. Los hijos que reciben un aspecto distorsionado de lo que es ser un papá, de lo que es ser esposo, de lo que es tener familia. Cuando yo comenzaba mi familia, yo jovencito, recién salido de la escuela de leyes, con mi esposita, nos nació el Nick, que tiene 30 años. Y yo estaba preocupado. Yo decía, Señor, ¿cómo yo podrá ser no solamente un buen esposo, sino un buen papá? ¿Cómo voy a proveerle a mi familia? Yo estaba preocupado. Y el Señor me llevó a Génesis 18:18 para mostrarme un modelo en su palabra. Yo empecé a leer de Génesis a Apocalipsis y no terminé Génesis cuando llego a este versículo y dice, habiendo de ser Abraham un hombre de fe, una nación grande y fuerte. En otras palabras, ¿cómo llega a ser grande y fuerte nación un solo hombre? Habiendo de ser una bendición en todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se destaca un hombre de tener fortaleza y grandeza bendiciendo a las familias de la tierra? El secreto es el próximo versículo que dice, porque yo sé que Él va a mandar a sus hijos y su casa después de Él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que yo podré haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Un hombre que se destaca en temer a Dios, guardar su principio, enseñar a su familia. Y el Señor, yo sentí que el Señor me hablaba a mí siendo joven, esposo y papá. Y Él me decía, tú ocúpate en enseñar a tu familia lo que es ser un siervo de Dios, lo que es ser un hijo de Dios, lo que es guardar la palabra. Si tú te dedicas a hacer lo que yo te mando, yo me voy a dedicar a bendecirte. Yo te voy a prosperar. No te va a faltar nada. Y entonces ya yo guardé la Biblia ese día. Yo dije, ya tengo mi respuesta. Yo me voy a dedicar a ser un buen esposo y papá. Y Dios se va a dedicar a prosperarme y darme el éxito. Y han pasado 30 años. Estamos alegres que la palabra de Dios se cumplió sobre nuestras vidas. Y ahora nuestros hijos se han parado fuerte con el mismo modelo. Me dice Nick a los 18 años, me dice mi hijo, papá, ¿cómo tú sabes que a mí me va a ir bien en la vida? Es una pregunta bien importante y profunda. ¿Cómo me aseguro yo? Él decía, a los 18 años se estaba graduando de high school. ¿Cómo tú sabes que me va a ir bien en la vida? Y mi respuesta fue, Nick, porque yo no le dije porque te aceptaron en las universidades, porque vas a ser abogado, porque vas a hacer dinero, porque tú... No, yo dije porque tú eres un hijo que ha honrado a tus padres. Amén. Gloria a Dios. Como tú hiciste tu parte, Dios va a hacer la de él. Amén. Y hoy día él dice, a los 30 años, súper bendecido, súper próspero, dice que su vida es un sueño, tiene gran éxito. Vio cumplirse la palabra de Dios sobre él. El año pasado alguien tuvo el atrevimiento y preguntarle cuál es el secreto de que tú seas un tremendo hombre, tremendo esposo, tremendo papá, tú eres un profesional, tú tienes finanzas, tú eres un ministro en la iglesia, ¿cómo lo haces? Y él dijo, solamente estoy haciendo lo que vi mi papá hacer. Amén. Lo que dijo Jesús en Juan 10:30, el secreto de la vida. Cuando Cristo dijo estas palabras, yo y mi Padre uno somos. Amén. Gloria a Dios. Eso es diferente de lo que habla el mundo. Todo el mundo quiere ser diferente. Qué bendición el hijo que decide honrar a su papá. Va a tener mayor alcance. Va a ir mucho más lejos. Va
va a ser mucho más exitoso. Cuando estaba yo el viernes, que acaba de pasar, estábamos haciendo los preparativos del cumpleaños del segundo hijo de Nicholas, se llama Alejandro, Alejandro, y estaban preparando su primer cumpleaños y estaba poniendo una carpa en el patio porque Nick estaba velando que no lloviera. Entonces quizás iba a llover, él quería tener una carpa. Y me dice, ve al patio y dile que queremos la carpa en la cancha de baloncesto y no en la grama, en la hierba. Y yo salgo medio segundo. Cuando salgo al patio, el concreto caliente, tuve 3 minutos. Y dice, Señor, aquí lo quieren y qué sé yo. Estoy dando las instrucciones. Y entro nuevamente, estaba descalzo. Y me meto nuevamente en la casa. Estaba sentado en el sofá y me siento los pies así como que no normal. Y cuando miro la planta de los pies, hay 2, ¿cómo le dicen? Ampollas grandísimas. Me había quemado la planta de los pies. Y entonces yo decía, qué raro, qué extraño. Tengo la planta de los pies quemados. Nunca me había surgido. Y entonces, ¿qué pasó? Yo el fin de semana, pues el sábado tuvimos la celebración, una fiesta linda, cumplir 1 año, el nieto. Estaban todas las nietas, estaban las sobrinas, todo el mundo estaba feliz. Y yo tenía las ampollas. Y anoche le digo, Señor, todo lo que le sucede a un siervo de Dios tiene un propósito. ¿Por qué de las ampollas? Yo le hago la pregunta al Señor, Señor, ¿qué tiene que ver? Yo no necesito esto. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿No estoy caminando bien? Y el Señor dice, no, va a tener que ver con el mensaje para el Día de los Padres. Yo casi llamo a Richie y le digo, Richie, predica tú porque no puedo estar de pie. Pero dice, no, yo le dije a mi esposa, ella me dice, ¿y por qué vas a la iglesia? Yo le dije, ¿sabes qué? Un soldado en el día de la guerra no puede decir, tengo ampollas, no puedo ir a ponerme las botas. Eso sería un flojo. Así que yo estoy actuando como un soldado. Me voy a poner las botas, tengo las ampollas ahí tremendamente doliendo, pero yo estoy de guerra. Estoy peleando la batalla de la fe. Porque la nación necesita hombres valientes. Amén. No hombres que dicen, ay, está lloviendo afuera, no voy a la iglesia. Ay, tengo una excusa. Yo le decía a Richie, yo creo que fue a Richie, que si por excusas fueran, hay una excusa buena todos los días para no venir. Y si no vamos a llegar, entonces no tendremos aquellos que pelean las batallas del Señor. Así que el día que se quemó la casa, yo vine el próximo día. El día que tengo ampolla, vengo el próximo día. Porque estoy dejando un legado a mis hijos. Llueva, relampaguee, truene o ampolla, vamos a estar en la casa de Dios. Amén. Porque quiero marcar mis generaciones. Amén. Yo no le quiero dar un poco de flojos que se queden acá en esta generación tan fuerte que necesitan ejemplos. Y un padre tiene que marcar la diferencia en el ejemplo que deja. Amén. Entonces yo preguntándole, Señor, ¿por qué de las ampollas? Y siento que Él me dice, padres necesitan dejar huellas. Amén. Pero porque han sufrido tanto dolor y pérdidas en la vida, han dejado de marcar las huellas. Y muchos hijos quieren ser buenos hijos, pero sus padres tiraron la toalla y no le muestran el modelo. Muchos padres quieren que sus hijos hagan lo que ellos mismos no hacen. Una familia que llegó a la iglesia hace muchos años, tenía un hijo que se llamaba David. Y David a los 18 años le dijo a la mamá, me doy cuenta que tú no eres cristiana, que tú solo me llevabas a la iglesia para que yo fuera cristiano, pero tú no. Pero yo voy a seguir las huellas que tú no me dejaste. Como tú te fuiste del Señor, yo también me voy. Los hijos no pueden caminar en huellas que no existen. Por eso la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos marca un énfasis súper sólido. Cuando tú le dices a un hombre, en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces ha ido a la iglesia?
Y él empieza a enumerar todas las excusas por la cual él no trajo a su familia a la casa de Dios. Santa Cena, ¿qué es eso? Es el lugar donde Dios te bendice con salud y fortaleza para vencer la vida, y tú no llegas. Entonces vemos esa crisis en una generación que han sufrido extremadamente situaciones adversas, que no tienen huellas donde seguir, donde no tienen padres, donde no tiene el anuncio de honrar a los padres que existen, porque no solamente hay padres biológicos, hay padres espiritual. Yo dije esta mañana que uno de los padres que yo honro más en mi vida es mi suegro. Cuando le digo el papá de Ivette, el papá de mi esposa, le digo gracias porque yo disfruto una esposa porque tú criaste a una hija. Ivette es el modelo y el fruto de los esfuerzos de un padre que honró a Dios. Causó que ella honrara a Dios, que es una bendición para nuestra familia. En Génesis 12:1 le dice Dios a Abraham: deja tu parentela, la casa de tus padres. Porque dice la historia que el papá de Abraham era un impío, era un idólatra. Y el Señor se acerca a él y dice: tu papá no va a ser tu modelo. Vete de tu tierra y de la parentela y de la casa de tus padres. Yo te voy a mostrar cómo has de vivir. Versículo 2: yo haré de ti, Abraham, una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Serás una bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendicen, te maldijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice que inmediatamente se fue Abraham como Dios le estaba enseñando. En esta ocasión, Abraham tuvo que dejar la casa de su padre como modelo porque era un mal modelo. Y él dice: tú vas a ser el nuevo modelo para enseñar a tu familia a guardar la palabra de Dios para que yo te pueda bendecir. En el Salmo 45:10 le dice a la mujer también: no será la casa de tus padres. Porque muchas van a salir de aquí: tú no escuchaste, el pastor dijo que hay que escuchar a mis padres. Dice: no, el Señor dice: mira, oye, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tus padres. Tú dices: ¿eso no contradice? No. ¿Por qué no? Porque el 16 dice que tú estás formando tus hijos. Versículo 16 ahí. En lugar de la casa de tus padres serán tus hijos el enfoque. La mujer que une a los hijos al corazón del Padre, ellos serán príncipes en toda la tierra. Ahí viene la crisis de familias divididas que no entienden la importancia. Y versículo 17 dice: esta es la fórmula para un perpetuo memoria del nombre a todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente para siempre. Cuando tú eres una mujer que instruye a tus hijos a honrar a su papá, es que ahí la gente van a ver la gloria de Dios. Amén. Pero hay muchas mujeres necias, impías, que le dicen a los hijos: no escucha a tu papá, él es un necio, él no sabe lo que hace. Mis hijos estaban confundidos muchas veces con la reprensión y la disciplina que yo daba en casa. Yo le decía: oye, tú vas a ver que yo te voy a reprender. Y los disciplinaba. Después iban al cuarto y mi esposa entraba al cuarto y le daba a ellos el sentir del corazón del papá. Lo que tu papá quiso decirte. Lo que Dios está tratando de hacer a través de esa reprensión. Y ella guardó el corazón de mis hijos para honrar a su padre hasta el día de hoy. Eso es obra de virtud.
y no obra de la bruja siniestra que torna el corazón de los hijos para separarse al papá. Tenemos que conocer el diseño del Señor. En el Salmo 78, versículo 1, el Señor dice que Él va a dar una parábola. Él dice: escucha, pueblo mío, mis leyes. Inclina vuestro oído para escuchar las palabras de mi boca. En otras palabras, vamos a escuchar más que hablar. Porque versículo 2 dice: Dios abrirá su boca con proverbios, con dichos de sabiduría, y hablaré misterios escondidos desde tiempo antiguo. ¿Cuál es la receta de prosperar a los hijos? Digan conmigo: honrar al Padre. Eso es lo que va a guardar tus hijos de no andar en desvíos y problemas. Versículo 3: las cuales hemos oído y entendido. ¿Cómo sucede que uno escucha y entienda la palabra del Señor? Dice: porque los padres nos las contaron. El nexo de celebrar a un papá es aquel que pasa sabiduría a sus generaciones. El papá de mi papá, mi abuelo, se llamaba Joaquín Molina, igual que yo. Y yo lo pude observar hasta que él murió a los 72 años. Nunca lo vi leer la Biblia. Nunca fue a la iglesia. Y nunca me habló la palabra de Dios. Era un gran vacío. Su vida no era digna de modelar como ejemplo. No se pasó en nuestras generaciones porque los padres no las contaron. Mi abuelo no conocía a Dios. Versículo 4 dice: no encubrir a sus hijos, no esconder los misterios, sino contando de generación en generación, las generaciones venideras, las alabanzas del Señor, su poder, su potencia, sus maravillas que Él hizo. Se supone que un hijo está recibiendo testimonio de la fidelidad de Dios sobre sus generaciones. Y tiene propósito. Dice el versículo 5, cómo estableció el testimonio de Jacob, cómo él puso ley en Israel, cual mandó a nuestros padres para notificasen a sus hijos. Versículo 6 dice: para que lo sepa la generación venidera, los hijos que van naciendo en casa y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Amén. Qué tristeza cuando lo que estaba escuchando nosotros creciendo en casa. Escucha, ¿conocen el profeta Álvarez Guedes? Un comediante, un vulgar, un impío que no conocía a Dios ni la palabra. Esas eran las palabras que nosotros escuchábamos en nuestra niñez. No se hablaba de Dios, no se hablaba de la Biblia, no había testimonio. Y esto tiene que suceder con los padres en casa, continuamente señalando el camino a sus hijos con un propósito. Versículo 7, con el fin de que pongan en Dios su confianza. Los hijos me dicen: mi papá, ¿cómo tú prosperas? Yo digo: Dios. ¿Y cómo tú la haces para tener una casa? Dios. ¿Y cómo tú compraste el carro? Dios. ¿Y cómo tú hiciste la carrera? Dios. La casa de Dios, la palabra de Dios, para que pongan su confianza en Dios, para que no se confunden y se alejen de Dios, para que no maldigan a sus hijos a pensar que puedan lograr algo en esta vida sin Dios, porque sin Dios nada puedes hacer. Él te da la fuerza para prosperar, a fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios,
para que guarden sus mandamientos. Y si tú eres rebelde y dices, y no quiero, ¿y por qué? Y yo tengo cosas que hacer, estoy muy ocupado. Versículo 8. Y no sean como los padres de una generación contumaz y rebelde. Porque Dios sabe. Dios está así, Él mira los padres. Hay algunos que temen a Dios, que pasan la bendición, y hay unos contumaces rebeldes que no entienden la necesidad, que nadie les contó, quizás sus padres nunca le contaron. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay un rompimiento. Las personas no entienden la importancia de la casa de Dios, de la palabra de Dios, de los siervos de Dios. Ellos piensan que es una religión, un invento de hombres. Y sus hijos nunca conocerán la gloria de Dios. Nunca verán la bendición, la paz, el gozo. Andarán en otros caminos. Entonces Dios está continuamente brindando sabiduría para las generaciones en cuanto a padres, paternidad y huellas. En Romanos 9:5, y podemos empezar en el 9:1, en el Nuevo Testamento, Pablo dice estas palabras: verdad digo, voy a decir una verdad en Cristo. No quiero mentir, mi conciencia me está dando testimonio a través del Espíritu Santo. Se está transmitiendo un mensaje de los cielos a la tierra. Y Pablo está escribiendo en Romanos 9. Versículo 2 dice estas palabras: tengo gran tristeza y un dolor en mi corazón. Pablo, ¿por qué estás triste y duele tu corazón? Versículo 3. Yo deseara ser anatema, que yo fuera maldito y separado de Cristo. Quisiera que mis hermanos y los que son mis parientes según la carne, el pueblo judío, fuese salvo. Él dice, yo me quiero perder con tal que mi pueblo se salve. Versículo 4. Los que son israelitas, el simiente de Abraham, porque de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el servicio y las promesas. Toda la forma de conectar con el Dios del cielo vienen del modelo del pueblo judío. Sin ellos no tenemos ni idea. Ellos nos dieron entendimiento cómo clamar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cómo conectarnos con el Creador a través de la fe judía que se nos fue dada. Versículo 5 dice, además de quiénes son los patriarcas. Esa palabra que el mundo hoy desprecia, menosprecia y aborrece, diciendo, ¿qué de patriarcas? Una forma del hombre abusar a la mujer y tomar a ventaja y ponerse por encima. No, es aquel que pasa la bendición cuando camina de la forma que le agrada a Dios. Cuando un hombre es temeroso de Dios. Los patriarcas, una bendición, el que entiende la paternidad. El hijo que entiende la importancia de tener una relación buena con su papá. De los cuales, según la carne, el resultado es Cristo. Cristo vino de ese lugar. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendita por los siglos. Amén. Todo se pasa por ese nexos de una relación saludable con honrar a los padres. El identidad, ¿quién soy? Legado, ¿para qué estoy? Herencia pasa por los padres. Propósito y plan. Cuando tú estás caminando en la tierra, conociendo el orden de bendición, te alcanzan las promesas de Dios. Este libro que se llama la Biblia no es para el mundo entero. Muchas personas que dicen que sí. Yo conozco lo que dice en Proverbios. No, tú eres un hijo del diablo.
Y aunque tomas las palabras de Dios en tu boca, tú no tienes una relación como hijo a un padre. Cualquiera dice que es cristiano, pero pocos son los hijos de Dios. Entonces, los religiosos en Juan 8:44 quisieron decirle a Jesús, somos hijos de Abraham, somos hijos de Israel. Y él le dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Usted está pasando maldiciones, no bendiciones. Usted no dan el modelo y el ejemplo de lo que Dios quiere. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacen los deseos de sus padres. Quieren hacer. Él es un asesino, un homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque él no está pasando verdad. No hay verdad en él. Él habla mentira, engaño, trastorno, distorsión. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces es importante que nosotros tengamos claramente lo que es ser padre. Y yo le pido al Señor, Señor, dale el regalo a mis hijos que tengan un padre conforme tu corazón. Toda buena dádiva y todo don perfecto pasa a los hijos a través de un padre. Tú dices, mi padre me abandonó, Dios va a suplir el padre. Romanos 8:15 dice, el Espíritu de Dios no te deja como huérfano, sino que el Espíritu de Dios, Pablo escribe aquí en Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu que te esclaviza, de esclavitud, para otra vez andar en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Dios no se impone sobre ti, Él te invita a ser parte de su familia, por el cual tenemos la confianza de clamar Abba Padre. Esa palabra para los judíos era tan importante. Abba Padre significa papito. En la casa de nosotros tenemos 3 hijos y ellos me dicen papá, pero la niña es más sabia. Ella comienza diciendo papito y ya me derrito. Y mis hijos dicen, mira lo que está haciendo ella. Y yo digo, ¿qué está haciendo? Está usando esa palabra otra vez. ¿Qué palabra? Papito. Nosotros no te llamamos papito, te llamamos papá. Bueno, entonces aprendan a decir papito. Porque eso derrite el corazón de un padre. Cuando una hija habla con su papá de esa forma, no hay nada que él no le otorgue. No hay nada que él detenga. Eso es un día bueno de estar en la casa de Dios porque tenemos el mejor papá del mundo. Cuando decía mi papá esta mañana que todas las noches él ora el Padre Nuestro que está en los cielos. Y él no pudo orar esa oración por muchos años porque no lo conocía como un papá. Pero ahora esta mañana él nos enseñó esas palabras. Voy a pedir que Richie suba acá conmigo. Es un papá espiritual. Quiero darle gracias públicamente a él. Yo miraba a personas como Richie y yo decía, ¿cómo este hombre no sale corriendo? Con toda la presión que él tiene, casado con una mujer intensa. ¿Cómo él tiene la paz de poder disfrutar a su esposa? Cuando muchos hombres están, mi papá decía a mi mamá todos los días, se acabó, se terminó, esto ya no va. Entonces conozco a Richie y veo su paz, veo sus sabidurías, veo su gracia, veo su amor. Richie tiene un secreto de cómo ser exitoso como esposo en casa, es darle a Angie todo lo que ella desea. Él me enseñó a decirle sí, mi amor. Y eso es un ejemplo para mí. Y yo he tratado de guardar ese ejemplo para mantener la paz en el hogar y a mis hijos. Así que te doy gracias públicamente. Y muchas personas no saben que Richie sirve como modelo de carácter cristiano a multitudes en muchas naciones. En el día de su rebeldía como adolescente, él decidió seguir a Cristo.
Y siendo un hijo fiel, él ha podido ser padre de multitudes. Hay naciones enteras que tienen una vida diferente porque se cruzaron con este hombre. Así que un aplauso para él y quiero que él hable. Tell us a little bit of wisdom. Cuéntanos un poquito cuál fue la dificultad tuya con tu papá durante tu adolescencia. No, antes de entrar en lo de papá, lo de la esposa es fácil. Yo siempre digo que yo siempre tengo la última palabra. Lo que tú digas, mi amor. No, yo quiero que ella sea feliz. Mi papá se llamaba Pacífico y nada de Pacífico, ¿verdad? Y me da tristeza pensar que, ¿sabe? Como que él no sabía, parece que él no pudo ver pisadas tampoco, ¿me entiende? No sabía Cuenta esa parte, que él no tenía papá. No, él nunca conoció a su papá, nunca lo conoció. Y él no sabía las necesidades de la mujer, lo que ella necesitaba. Y yo, después de convertido, me di cuenta un día, hay algo en mi corazón que yo tengo que trabajar en esto, porque yo tenía muchos resentimientos contra mi papá por la manera que él era con mi mamá. Y luché con eso por un tiempo, pero mientras fui creciendo en el Señor, eventualmente, en una ocasión, finalmente sentí que el Señor me dijo, Richie, tu papá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a la mano, ¿me entiendes? Él sí, ¿sabe? ¿Cómo te puedo decir? Los padres aman a los hijos. A veces no saben cómo expresarlo, no saben cómo manifestar eso. Y él como, sabe, un poquito penoso, pero nosotros, yo aprendí muy tarde en la vida de él que él toda la vida había sido bipolar. Mi papá fue bipolar. Pero en esos tiempos no se diagnosticaba eso. Mi mamá decía que él era la palabra, yo no sé si eso es una palabra, neurasténico, tú sabes, rarísimo, tú sabes, difícil. Todo era un puño en la mesa, una mala palabra, que si esto y lo otro, cállate la boca, yo soy el que mando, que si... Y yo toda la vida lo que quería era tener una relación con él, de hijo, de amigo, y lo lograba por momentitos, pero entonces cambiaba y era muy difícil. Pero el Señor me mostró eso, de que Él había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía a la mano, que era nada. Y decidí, bueno, yo lo voy a amar. Él es imposible, él es difícil, pero yo lo voy a amar. Él nunca no creía ni en la madre que lo parió, él no creía en la Biblia, no creía en nada. Cuando yo me convertí, le dio mucho coraje con las personas que influyeron en mi conversión. Y se leyó la Biblia 3 veces para pelear conmigo. Solamente para pelear conmigo, para hacerme la vida difícil. Y se ponía a pelear y yo le tiraba los brazos y le decía, papi, yo no quiero pelear contigo, yo te amo, tú eres mi papá, yo te amo. Y poco a poco se fue suavizando y yo creo que el Espíritu de Dios fue obrando en él. Yo creo que él murió salvo, porque yo pude ver como lo de Dios, él como que lo fue entendiendo poco a poco. Pero nada, como dice el obispo, hay mucha gente que, bueno, yo estoy seguro que aquí hay mucha gente que ustedes saben que sus padres no tenían la información, ellos no podían darte las huellas porque ellos no sabían, nunca habían aprendido, nunca habían tenido la experiencia de experimentar el camino de la verdad, ¿entiendes?
Y nada, yo le digo a las personas lo que nosotros somos, ustedes estamos aquí, gloria a Dios, Dios llegó a nuestra vida, Dios habló a nuestras vidas, estamos aquí, hemos experimentado lo que es la salvación, hemos experimentado lo que es la vida en Cristo y lo que tenemos que hacer es mirarle a Él, seguirle a Él. Perfectos no somos. ¿Cuántos aquí somos perfectos? Ninguno, ¿verdad que no? Nadie, pero nosotros lo que Dios quiere ver es el corazón de uno, que uno esté haciendo, sinceramente, haciendo el intento. Como dijo el obispo, no excusas, sino, como le decimos en Puerto Rico, meter mano para el Señor. ¿Ves? Meter mano para el Señor. Y nada, en cuanto a Pacífico, cuando yo creo que cuando llegue el momento nos vamos a encontrar allá arriba y entonces sí, por la eternidad vamos a poder compartir, ¿me entiendes? Lo que nunca pudimos compartir acá. Pero Dios es grande, el amor de Dios va por encima de todas estas cosas. Estaba hablando yo esta mañana con un hermano que él me decía, bueno, mi papá usaba un poquito las drogas, pero lo que pasó en la vida del muchacho fue que lo que el papá no hizo, él sí lo hizo, se pasó mucho más al lado de allá. Entonces yo le expliqué a él, pero vino Cristo a tu vida. A la vez que Cristo entra en una vida, a la vez que Cristo entra en una familia, esa cadena de maldad se va cayendo, se va rompiendo. Y entonces sí, nosotros podemos transmitir a nuestros hijos y a todo el que está alrededor de nosotros lo que es lo bueno, lo positivo de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Cristo nos dijo eso, que le habláramos a todos, que compartiéramos con Él, con todos los demás, lo que es la vida en Cristo. Algunos lo van a recibir, muchos no lo van a recibir. Pero lo importante es que Dios sí va a salvar muchas personas y Dios te quiere usar a ti. Amén. Tú eres Dios. Super good. Queremos animar a las esposas poder ser sabias en este entendimiento que muchos de sus esposos no tuvieron el modelo de lo que la Biblia manda. Y entonces ahí hay mucha tela que cortar, mostrando donde el esposo falla. Pero bien importante que ustedes conozcan la importancia de lo que es la figura paterna en casa. Porque cuando sus hijos ya pierden la norma de un papá, la oscuridad, las tinieblas y la maldición que viene es mucho más feroz. Un hombre nunca va a dañar a los hijos más que la ausencia de un padre. Y las que tengan sabiduría, que entiendan lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Que el Espíritu paterno, y en la casa mis hijos siempre preguntaban, ¿y por qué? Y mi respuesta es, porque hay un padre aquí. Amén. La razón por la cual las cosas son diferentes en otras casas, porque no hay papás. Cuando estuve en la entrevista nacional con esta Tamara Scott, ella me hace la pregunta, ¿por qué la crisis de paternidad en nuestra nación? ¿Qué es la maldición de la generación? Las estadísticas son horribles. Cuando el padre está ausente, el alcoholismo, la pornografía, los embarazos fuera de matrimonio, las drogas, las enfermedades mentales, las estadísticas son gigantescas en la ausencia de un padre. Entonces es importante ver eso y decir, en mi casa no va a faltar la voz del padre. Y para los hombres, preséntenle a sus esposas, a sus hijos, que ustedes tienen un papá. Que ustedes no están yendo por sí mismos, sino que ustedes también honran a los padres espirituales y el espíritu del Padre en el Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, sean hombres sujetos y obedientes. Porque así usted le enseña a sus hijos tener una relación saludable con el Padre. Que ellos entiendan que ustedes también obedecen. En el Juan 14:6, Cristo, modelo perfecto
entendiendo estas realidades, dice, yo soy el camino, yo soy la senda, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie tiene acceso al Padre sino por mí. Por eso Cristo es tan importante. Una relación con Cristo te lleva a tener una relación saludable con el Padre. Y la actitud se muestra en tu comportamiento aquí en la tierra. Dice que a los ancianos lo tengamos como papás. Día de los padres, si usted no le compró un regalo al pastor Richie, te voy a reprender. ¿Por qué? Porque es digno de respeto, es digno de honra. Decir gracias, porque él muy bien se pudiera haber alejado. Él muy bien se pudiera haber retirado allá en Naples, en Marco Island, disfrutando la playa. Pero él decidió volver y ser un padre sobre esta casa. Y eso tiene mucho mérito y nosotros lo honramos por eso. Bueno, y mi esposa y yo, antes de estar aquí, ahora en esta etapa, habíamos estado pastoreando una iglesia en un pueblito que se llama Cape Coral, un poquito hacia el norte, como a 3 horas del norte de aquí. Y empezamos allí en nada, y levantamos una obra, pero ya estábamos sintiendo como que ya hicimos lo que íbamos a hacer. Estuvimos 13 años trabajando allá, pero sentíamos como que, ¿qué será lo próximo? Y uno se pone a orar, y vinimos aquí para celebrar el 20 aniversario de esta iglesia. Y el Señor ahí nos tocó y nos habló, y comencé a visitar y a viajar con el ministerio de los caballeros. Y el Señor, la verdad que tocó mi corazón tremendamente. Nada, vendimos la casa y dejamos todo allá y venimos acá y nos sentimos felices. Yo voy a morir trabajando para el Señor aquí, porque siento que esto es donde el Señor nos trajo. Y es perfecto, porque estamos, como decimos en puertorriqueño, estamos enchuflados, estamos bien ocupados en el ministerio, pero el peso de la obra grande está sobre un hombre solamente un poquito más joven, ¿me entiendes? Que ahora mismo tiene los piecitos malitos, ¿ok? Pero aquí estamos y sentimos que queremos trabajar con él, queremos apoyarle. Óyeme, y anoche estábamos en la reunión, porque nosotros nos toca la reunión una vez al mes de los matrimonios, vamos a decir, más maduritos. Veteranos. De los matrimonios más maduritos. Y cuando comenzamos a hablar anoche, yo dije algo, y es que yo felicitaba a los caballeros, ¿sabes? Los días de los padres y qué sé yo qué. Les decía que estoy feliz y contento que ellos vinieron a la reunión de los matrimonios maduros. ¿Saben por qué? Porque eso muestra que están haciendo el esfuerzo de asistir, de venir, de oír, de aprender cómo pueden ser los hombres que Dios envisiona que ellos son. Ellos lo son. Eso fue hecho en la cruz. ¿Me entiendes? Ya eso es. Pero nosotros tenemos que realizarlo y comenzar a caminar en eso. Así es que gloria a Dios por todos ustedes que están metidos en la iglesia hoy y no están metidos en la playa perdiendo el tiempo como otra gente. Pueden ir a la playa otro día, ¿me entiendes? Pero el día de la iglesia vienen a la iglesia. Y vamos a buscar del Señor. Ninguno de nosotros somos perfectos. Nosotros, aunque ustedes no, es difícil, nosotros todavía estamos aprendiendo. Nosotros todavía estamos creciendo. Cuando le pasó lo de los pies al obispo, él le preguntaba, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y el Señor le mostró, es para que entiendas el mensaje de hoy. ¿Verdad? Que hay mucha gente allá afuera en este mundo que nunca pudieron recibir el mensaje, que nunca pudieron vivir la experiencia de conectar con Dios, de conectar y entender lo que es la salvación, la vida en Cristo. Nosotros estamos todos en ese proceso, ¿verdad? Estamos todos en ese proceso. Y lo que Dios quiere es que le pasemos eso a los demás.
Y anoche en la reunión de los matrimonios hablamos de 20,000 maneras de mantener el fuego, la pasión en el matrimonio a través de muchos años. Pueden ir al libro de los Corintios y ahí van a ver muchas cosas que hablamos ahí anoche. Amén. Amén. Sabemos que muchas personas están en diferentes etapas de la vida. Como mis hijos están recién comenzando a ser papás. Hay algunos que ya sus hijos son adultos y se fueron. Y dijeron, yo tuve un señor que me dijo, yo quisiera haber conocido lo que estás hablando cuando estaba criando mi familia, lo hubiera hecho mejor. Y es verdad, pero no se den por vencido. Todo Dios lo permite por razones específicas. Sean una bendición a sus hijos el día que ellos se casen en dar estos principios. Háblenle de la palabra del Señor, para que pongan su esperanza en Dios, para que esperen en Dios, para que crezcan en Dios. Y esas cosas mis abuelos nunca me hablaron. Mis papás comenzaron a hablarnos esto cuando éramos adolescentes y tenía 16 años, pero nuestros hijos nacieron en esto, así que para ellos les es más fácil. Ellos no tienen preguntas, ellos dijeron, queremos lo que vemos. Eso lo dijo Brandon, Pastor Brandon dijo, yo he visto a mi papá por 25 años y yo quiero la alegría que él tiene. Es atractivo, la paz que hay en el hogar. Y que nuestros hijos quieran lo que sea una realidad y no una religión, no una apariencia. Como dice el Pastor Richie, no somos perfectos, pero somos genuinos. Queremos lo que Dios quiere. Estamos intentando. Y si a la 1 no funciona, vamos a las 2 y a las 3, pero no vamos a ser vencidos. Vamos a nosotros ver la misericordia de Dios y la paz de Dios. Y este principio de la paternidad es algo para celebrar y no para criticar, menospreciar ni disminuir. Tenemos que tener un espíritu para que el espíritu fuerte del Padre, el Espíritu Santo, se agrada con nuestra casa e inunde nuestra casa y nuestros esposos, nuestros matrimonios, nuestros hijos con el espíritu del Padre. Amén. Vamos a orar de esa forma. Padre, te damos gracias. Hoy, Día de los Padres, que pocos han tenido y pueden ni imaginarse un padre bueno, ni la existencia del porqué de un padre. Cuando el padre ha sido ausente, negligente, dice que ha sido contumaz y rebelde para no darnos conocer la esperanza que tenemos en el Dios del cielo. Sana todas estas relaciones para que fluya de generación en generación tu bendición, para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la dicha de entender estos principios y honrar al Padre, la figura paterna. Hay padres de naciones, patriarcas, hay padres de ciudades, padres de la iglesia que fundaron, aquellos que se sacrificaron, hay los padres de nuestras esposas, que podamos mandarle a ellos el mensaje, gracias por criar a sus hijas para ser una bendición en nuestras casas. Dale a las mujeres sabiduría para levantar la bandera de honrar al padre de sus hijos con gran mérito, con una buena comida deliciosa, que puedan traer alegría, gozo y afecto natural a nuestras vidas en formar a estos padres, esposos y hombres en casa. Bendice esta iglesia con esposos y hombres que sean buenos padres, que dirijan a sus familias con la prioridad de la palabra de Dios y que puedan temer a Dios para que sus hijos sean poderosos en la tierra. Bienes y riqueza estarán en la casa de los justos y en la descendencia de aquellos que tienen la bendición de padres cristianos. Glorifica tu nombre a través de nuestras vidas y que cada familia sea una bendición a todas las familias de la tierra. Te lo pedimos en el poderoso, dulce nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén.